Hola a todos, mi nombre es Patricia de la Fuente, soy coach y terapeuta y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Pau Salvador, es escritor, autor bestseller, es también experto en mediador de conflictos, ha estudiado en la UNED de Derecho y es experto en vivencias sociales. Creo que ya lo tenemos por aquí, así que cuando quieras puedes conectar. Te voy a pasar el enlace. Os confieso que su libro me ha impactado. Lo tenemos disponible en Amazon y os voy a mostrar cómo tengo su libro por aquí, que me he leído evidentemente. Su libro se titula Lucho por mi hijo, aquí lo podéis ver, ¿vale? Me gusta leer en tapa blanda, pero tengo que confesaros que también me gusta leer en Kindle. Así que hoy tendré la oportunidad de hacerle un montón de preguntas acerca de esta gran obra. Me he hecho un par de anotaciones, os voy a confesar, porque es tanta la información y la sabiduría que tiene este hombre que no quiero que se me olvide ni se me escape nada. Paul, cuando quieras puedes conectar, te estamos esperando. Bienvenido a todas las personas que se estáis conectando. Veo que ya se están conectando las primeras personas, así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Ahí te tenemos, Paul. Muy bien, ya te he enviado el enlace. Cuando quieras puedas dar paso. O te lo vuelvo a enviar si quieres. Ahí. Súper. Aquí lo tenemos. Bienvenido, Pau. Bueno, te estaba presentando y he tenido que confesar que me he hecho unas anotaciones. Son muchas las cosas que te quiero preguntar. Espero que no se me olvide ninguna. Así que muy bienvenido. Es un placer que me hayas concedido esta entrevista, que te hayas tomado este rato en viernes por la tarde para estar aquí en vivo y en directo por Instagram. Darte la enhorabuena también por tu libro. Acabo de mostrarlo aquí en mi Kindle, ¿vale? Porque la verdad que es una historia impactante que sin duda marca un antes y un después. Así que bueno, bienvenido y me gustaría empezar preguntándote quién es Pau Salvador. Bueno, antes de decir quién es Pau Salvador, que es un seudónimo, quiero ser yo el agradecido a ti, Patricia, en primer lugar, por, en fin, tantas amabilidades, tantas, eh, en fin, generosidades, ¿no?, que has tenido conmigo. Y este brindar esta oportunidad para poder explicar, ¿no?, el contenido de este libro, ¿no? Te quedo encarecidamente agradecido. Eres muy capaz, muy competente, una persona muy activa, eh, una persona sumamente inteligente y generosa. Por lo tanto, el agradecido soy yo. Y también quiero dar las gracias a las personas que en este momento puedan estar escuchándonos, porque, bien, creo que todos podemos aprender de todos siempre, ¿no?, en la lección de la vida, pero esta es una lección más que va contracorriente a lo que habitualmente tenemos interiorizado de lo que es la relación de pareja, la relación con hijos, ¿no? Eh, Pau Salvador es un nombre compuesto por el de mi hijo, que se llama Pau, y el de mi abuelo, que era un gran hombre, un hombre muy bueno, que se llamaba Salvador. Y ahí mi alma está metida en medio de ese nombre de los dos, de esos dos hombres que yo tanto amo. Y aunque mi nombre legal es Francisco Moreno, ¿eh? Pero he querido darle a la literatura, más poesía, le he querido dar más ternura, más arte, incorporando más almas a ese sentir, ¿no?, a esa creación. Así que, bueno, pues aquí estamos compartiendo este buen momento y que ojalá pues sea nutriente, sea alimenticio, ¿no? Tú Claro que dirás, sí, Patricia. claro que sí. Bueno, como te decía antes, son muchas las preguntas que tengo.
No te voy a bombardear, pero sí, voy a intentar llevar un orden y una estructura. Empecemos por, cuéntanos qué es el síndrome de alienación parental. Comentas esto en tu libro, también conocido como SAP. Estoy segura que habrá personas que lo escuchen por primera vez, otras personas que incluso lo hayan podido vivir, pero nunca le hayan puesto nombre. Entonces, igual me gustaría empezar por ahí, que nos cuentes qué es eso. El SAP, el síndrome de alienación parental, se puede resumir en tres palabras, en tres. Lavado de cerebro. Es así. Yo no sabía qué sucedía en mi casa cuando mi hijo tenía 2 años. Yo no lo sabía. Estaban sucediendo cosas muy graves, pero no entendía qué nombre tenía eso que estaba sucediendo, ¿no? Y fue que un día, tras una crisis muy grave que se produjo, era un mes de agosto, llamé a un amigo que es psicólogo, doctor en psicología, profesor de universidad, y le dije, Bernat, no se llama Bernat, en el libro sí se llama Bernat, pero su nombre real no es este. Le dije, Bernat, me está sucediendo esto, estoy desesperado, no sé qué hacer. Eh, no sé qué hacer, estoy desesperado, mi hijo está sufriendo mucho y yo estoy sufriendo mucho. ¿Qué está pasando aquí? Le expliqué la crisis que habíamos tenido ese mismo día y las dinámicas que ya se arrastraban desde que mi hijo, desde los pocos meses, eh, venía manifestando en su conducta, ¿no? Y él, todo y que barajó diferentes variables, apuntó a una muy clara, muy clara. Y esa una muy clara era síndrome de alienación parental, un lavado de cerebro, que consiste en que uno de los progenitores será mucho más de la mujer contra el hombre. Uno de los progenitores utiliza al hijo como punta de lanza, como carne de cañón, poniéndolo en medio de un conflicto, eh, utilizando a ese hijo contra el otro progenitor, eh, que sin que haya causa, sin que haya causa para ello. Es decir, si te encuentras uno de los padres, padre o madre, que maltrata al hijo de alguna manera y el hijo lo vive así cada día, pues podría tener una justificación, vamos a decirlo así. Pero cuando no es ese el caso, cuando el padre, en mi caso hablo de hombre, pues ama a su hijo, se preocupa por él, lo mima, le da todo. Y tú ves que a medida que el niño avanza en los meses y pasa de tener un comportamiento serio, bastante distante a ti, para pasar a continuación a rechazarte manifiestamente, a ya no querer que tú le cojas la mano, a ya no querer que tú lo abraces, que tú lo beses, ya pasa a darte tarascadas, empellones, empieza a insultarte o a escupirte, ¿no? Esto es un niño muy pequeño, ¿no? Claro, un niño nunca nace así, un niño nunca nace así, ¿eh? Tiene que haber una inducción detrás de todo eso. Y, y lo que persigue, la finalidad que persigue el cónyuge alienante es desproveer, vaciar al hijo de sentimientos respecto al otro progenitor. ¿Y esto se hace Que de manera muy visible o muy sutil? O sea, es decir, ¿la otra persona se da cuenta o es una cosa que se tarda hasta que, por ejemplo, en tu caso, tardaste en darte cuenta o te diste cuenta enseguida? esta situación del comportamiento de mi hijo era coetánea. Se estaba produciendo al mismo tiempo que las agresiones de la madre hacia mí. Es decir, había una reproducción del modelo. Por un lado, nos encontramos, hablaremos de ello, hablaremos de ello porque tiene unos antecedentes. Pero, por un lado, hablamos de que
si la madre te insulta, te maltrata de palabra, te menosprecia, te ningunea, te falta el respeto y arenga al hijo, lo jalea contra ti para que haga lo mismo, tú estás viendo que claramente se está produciendo ese fenómeno. Pero ya incluso antes de que el niño pudiese manifestarse con palabras, hablo de meses, hablo de un niño de 10 meses, ya ese rechazo se estaba produciendo porque venía esa inducción, venía de un amamantamiento de más de 26 meses, un maravilloso amamantamiento, quiero decir, en lo que se refiere al significado de lo que es dar de mamar una madre a un hijo, ¿no? Claro. Yo recuerdo que era un chaval que en mi familia hablaban de una señora, de una mujer muy querida en el pueblo, en Andalucía, en Málaga, que le llamaban cariñosamente la golondrina. Esa mujer amamantó a todos los niños del pueblo que eran huérfanos o que sus madres, por estar totalmente hambrientas, no tenían leche para dar de mamar a sus hijos. Y la golondrina los amamantaba. Y yo, cuando me explicaban eso en casa, decía siempre, ¡viva la golondrina! ¡Viva la golondrina! ¿No? De hecho, mi madre dio de mamar a sus 4 hijos más de 18 meses. Eso es maravilloso. Pero cuando ese amamantamiento que yo acabé entendiendo más tarde, cuando relacioné las conductas, todo lo que estaba sucediendo con aquel amamantamiento pernicioso, acompañado de una nana maldita, eres mío y solo la mama te quiero a ti. Entonces, era una especie de amamantamiento posesivo, adictivo, aislante del mundo, aislante de los sentimientos. Eres mío y solo mío, ¿no? Entonces, eso va desembocando poco a poco en que un niño que es feliz con su padre acaba derivando en otras conductas, y cuando empieza a ser más consciente del lenguaje, cuando empieza a aprender a utilizar el lenguaje, es cuando ya lo manifiesta de una forma clara, ¿no? Tú ya lo estás viendo una mímesis, estás viendo una reproducción del modelo de la madre respecto al hijo en contra del padre, ¿no? Y se utilizaron muchos artilugios, muchos. A medida que el crío iba creciendo, pues no solamente a un nivel de relación personal de madre con hijo, para negar la presencia del padre, rechazar al padre abiertamente, limpiar los besos de la cara que daba el padre. A medida que el niño iba creciendo, se introducían más elementos, como era a través de los juguetes, o a través de los cuentos, o a través de las películas de DVD que alquilaba la madre para que el niño viese los cuentos de la ratita presumida, donde el gato con botas era el malo, o el lobo que se quiere comer a los 3 cerditos, o el dragón de San Jordi, el drac, que salva a la princesa. Ella, investida de princesa, de víctima del dragón que le quería hacer daño, era un instrumento de ataque contra el padre, ¿no? Entonces, todo esto estaba... Chat, perdona que te interrumpa, nos Sí, escriben claro. por el chat. Todo mi apoyo, Pau, felicidades por todos tus logros. Mira, la verdad es que mi vida yo no me la planteé nunca como nada importante. Nunca me planteé mi vida como nada importante. Para mí era fundamental que una vida inocente, un niño puro, estuviese siendo contaminado de algo muy negativo. Podríamos decir, sin convertirlo en un axioma, porque realmente podría ser discutible y no siempre en todos los casos se podría dar, pero podríamos decir que podríamos crear una frase que dijese: dime qué infancia has tenido y te diré qué tipo de adulto eres. Entonces, para mí, eso es muy importante. Yo estaba viendo eso. Estaba viendo a mi hijo sufrir.
Si yo en aquella situación no reacciono dándole más amor a mi hijo y no entrando en conflicto en el cual habría sido el centro de la colisión, el golpe de mi propio hijo pequeño, mi hijo se habría desquiciado. Iba en esa línea. Noches de bruxismo mortal, donde las mandíbulas se restregaban unas contra otras como vengándose unas de las otras, del sufrimiento que llevaba la criatura dentro, que no podía expresar porque tenía una contradicción. Él ama a su padre, él amaba a su padre, pero no podía amarlo porque tenía una orden psicológica de no poder amarlo. Eso era un gran sufrimiento. Entonces, bueno, hay que decir en todo esto pues que la madre, una madre es muy poderosa, una madre es muy poderosa, tiene mucho tirón con un hijo, desde que lo lleva en el útero. Si además lo acurruca, lo mima, tiene mucho tirón, para lo bueno y para lo malo. Pero si además de madre eres doctora en psicología infantil, tienes la batalla tú perdida. A mí no me importaba nada mi vida. Por lo único que quería vivir era por ver a mi hijo hacerse un niño sano, un adolescente sano. Ahora está aquí, por ahí cerca, sentado en su ordenador, chateando con los amigos. Hemos hablado de estas cosas. Él entiende las dinámicas, es un chaval muy maduro, es muy sensato, muy responsable, es muy prudente. Hemos hablado muchas veces. Y hemos hablado muchas veces a favor de la madre. Nunca hemos hablado mal de la madre. Sí, lo comentas en Nunca el he libro, hablado. nunca hables mal de la madre de tu hijo. O sea, es un mensaje muy poderoso. Porque claro, cuando una relación no funciona o las cosas van mal, es muy fácil o muy rápido se puede decir algo negativo del otro progenitor. En este caso lo especificas bien en el libro, ¿no? Nunca hables mal de la madre de tu hijo. Me parece un mensaje súper bonito. Y es así como debería ser, ¿no? Pase lo que pase, o sea, los niños son inocentes, no son responsables, deberían mantenerse al margen de todo eso. También comentas un detalle muy bonito en el libro, cuando tu hijo te pide si le compráis una flor para regalarle a su mamá y colaboras con él para ello. Claro, claro. Porque el importante es él. El importante es él. Ese es el punto de referencia. ¿Tú qué puedes hacer? Batirte en un duelo contra otra persona, contra quien sea. Contra la madre o contra quien sea. Pero Voy a leer que nos ponen por el chat, ¿vale? Nos pone por el chat. El alma de cada niño es muy hermosa. Es un crimen salpicarles de odio. Respetemos a los niños y cuidemos ese amor innato, como un jardín, ese que multiplica sus rosas cada primavera. Qué bonito. qué bonito. Muchas gracias. Quien haya sido la persona que haya Ha escrito sido esas Juan. palabras. Juan. Juan, encantado, Juan. Muchísimas gracias por esas palabras tan hermosas. Sí, porque en un enfrentamiento entre adultos no hay vencedores, pero sí un gran derrotado. Hay un gran derrotado. Y es el futuro de ese hijo, de esa hija, que es tuyo. Ese hijo es tuyo. Lo tienes que valorar como algo tan hermoso como que ha nacido de ti. Y entonces tú, dime. Sí, sí, no. Sí. Yo, después ya te hago la No, pregunta. Sí, sí. entonces yo creo que fue un instinto, ¿no? Un instinto de eh, ¿cómo te diría yo? Como sabedor de que si en ese momento, en esa encrucijada tan importante que se estaba produciendo, no era uno capaz de tener el instinto, no era uno capaz de ser consciente de que solamente ante las agresiones, ante la caza del hombre, fue una auténtica caza del hombre, podría explicar 1000 anécdotas. Una por cada uno de los días me quedaría corto. Serían 3000 anécdotas. De los 2 años aún que soporté aquí en casa
porque si yo marchaba de casa, mi hijo no me reconocía. Yo no podía marchar de casa. Aguanté aquí hasta que el juez dijo, se ha celebrado un juicio, la custodia queda de esta manera, compartida prácticamente, y ahora usted tiene un derecho a tener a su hijo tantos días a la semana. Antes yo no podía marchar, porque mi hijo no me reconocía. Entonces, esos 2 años que yo estuve bajo ese mismo techo infernal, viendo sufrir a mi niño, me convertí en una especie de... el estado de ánimo me lo convertí en una especie de coma inducido, una especie de autismo provocado. Todas las agresiones yo las canalizaba como si fueran pararrayos. No me mataban, descargaban sobre la tierra. Todas esas agresiones de insultos, agresiones físicas también, con un cuchillo de jamón como una espada así de largo, de 40 centímetros de largo, que me hizo daño. Ante eso yo no reaccionaba igual. Yo no reaccionaba igual. No mostraba miedo, porque si ante un animal de presa tú muestras miedo, estás perdido, te come. Y para las Pero personas que se estén preguntando ahora si Lucho por mi hijo es un libro dramático, ¿lo es o no lo es? no, ni mucho menos. Es justamente lo que estoy diciendo. Es la esperanza. Es una forma de enfocar las cosas. ¿Y dirías Es que tiene un poner... final feliz? Claro, claro que sí. Pues aquí estoy con mi hijo, que tiene 12 años. Y eso estaba sucediendo cuando él tenía 10 meses, 2 años, 4 años, 5 años. Arrastrando a la criatura a un sentimiento de culpabilidad que me partía el alma. El culpable soy yo, papá, me decía. Me decía eso. Y antes de que entres en toda escena explicando todo esto, lo que nos estás contando ahora en el libro, hay una historia antes, ¿no? Es decir, muy joven, tú conoces a tu exmujer, ¿no? Siendo muy joven. Y ahí es donde empieza la historia, en realidad, ¿no? Sí, mi mujer y yo nos conocimos en el instituto. En el instituto me acuerdo muy bien, en una noche, yo tenía 17 años, eh, formaba parte de un grupo de música que se llamaba Escándalo. Éramos realmente un escándalo. Y me acuerdo muy bien incluso de la mirada que nos chocamos mientras interpretábamos en la versión más carismática de los Beatles el Twist and Shout. Bueno, la sala de actos estaba llena porque eran tiempos democráticos, era el año 78, era la entrada de la democracia en este país. Los profesores muy progresistas todos, pues con ganas de libertad, ¿no? Y los estudiantes, pues igual, estaba la sala de actos llena. Allí nos conocimos y allí estudiamos y pronto quedó ella embarazada, sí, y tuvimos una hija. Tuvimos una hija síndrome de Down. Eh, una experiencia que merece una parte importante en lo que se refiere a mis vivencias, ¿no? En el libro no lo trato mucho. El aspecto de... no desarrollo mucho la historia vivida con mi hija, ¿no? Pero mi Margarita era un patito caminando y siempre revoloteando alrededor mío, ¿no? Como una mariposa, ¿no? Y tenía una cardiopatía congénita muy importante, muy seria, una tetralogía de Fallot, una complicación muy seria. Ya con 3 meses de edad superó una primera intervención quirúrgica en aquello que se conoce comúnmente como a corazón abierto, ¿no? Su corazón era como una nuez y la superó, tenía ganas de vivir.
Y ese ratoncillo tan chiquitín, pues tenía tantas ganas de vivir que devoraba los platos, se comía, me acuerdo muy bien, unos platos de pescado o de ternera y verdura, comía más que yo. Pero su propio crecimiento se convertía en un obstáculo para poder seguir viviendo, porque su corazón ya no resistía al crecimiento y tendría que ser sometida a otra ópera. De manera que cuando tenía 2 años y 8 meses, pues sufrió una crisis azul, que yo le digo, la crisis propia de los críos o de las personas que padecen una cardiopatía. Y estaba muy fuerte. Y bueno, fue ingresada en Vall-d'Hebron. Durante un mes estuvimos viéndonos. Y la operación fue muy bien, la segunda operación fue muy bien, incluso una segunda de urgencias que se produjo por la noche porque perdía a nivel interno. Y la superó. Fue al día siguiente en el posoperatorio, que hay 48 horas críticas, donde, donde las máquinas estábamos mirando tras los ventanales de la UCI. Allí teníamos a la niña y el aparato se paró. La línea empezó, se puso y nos miramos y sabíamos que era nuestra niña. Ahí Y murió. cuando te encuentras ahí en ese momento, en diciembre, ¿no? Y ves que las máquinas se paran, ¿cómo afrontas tú eso? Éramos muy jóvenes. Yo tenía 23 años cuando mi hija murió. Mi exmujer tenía 21. Eh, Quizás no éramos del todo conscientes. Nos quedamos, sí, sí, hubo un momento muy dramático porque la enfermera Leo, que quería mucho a mi niña, cuando se enteró, estuvo llevando todo el seguimiento de la operación y cuando se enteró nos estuvo acompañando y cuando ya llegó el momento de la muerte, pues hizo acto de presencia. Yo creo que si Leo no interviene, la enfermera, mi exmujer se suicida en aquel momento. ¿Y tuviste la oportunidad de hacer un duelo o en aquel entonces eso no se hacía? Yo creo que esa es una asignatura pendiente. Éramos muy jóvenes, iniciamos proyectos inmediatamente. Nos cambiamos de vivienda, nos compramos un piso. Yo me metí a proyectos musicales. Había trabajado de muchas cosas yo. Como digo en mi presentación un poco irónica, soy un cajón desastre profesional y un batiburrillo de pequeños conocimientos, ¿no? Un pequeño Quijote, ¿no? Eh, Ella y yo retomamos los estudios y ella fue cuando se inició a estudiar psicología en la universidad. Y yo primero estuve en varios proyectos musicales, el último muy potente, muy bueno, hice discos propios. Y, y mientras tanto, ya en la fase ya avanzada de este proyecto, yo ya estaba estudiando por la UNED la carrera de Derecho. De manera que quiero decir con eso que el duelo quizás se estuvo produciendo en forma de naufragios, en todo ese proceso de crecimiento, de superación, de estadios de la vida que no habías podido hacer antes porque eras muy joven y te tuviste que casar. Nos casamos muy jóvenes y tuvimos responsabilidades impropias, demasiado jóvenes, ¿no? Y es probable que en todo lo que sucede muchos años después haya la falta del cierre de un luto, ¿no? No tanto por parte mía, ¿no? Y pasan de ahí 30 años hasta que llega tu hijo. Sí, 28 años después nace mi chaval. Sí, 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 sí. ¿Y Sí, cómo sí, fue sí. esa experiencia Pero para ti? Es decir, vale, después de
casi 30 años volver a ser papá? Bueno, porque, en fin, no- nos queríamos, o yo creía que nos queríamos, yo sí que la quería mucho a ella, ¿no? Entonces, yo contaba con ella. Y todo que ella ya no podía tener hijos por sí misma, porque se le había pasado la edad, ¿eh? Las mujeres ya sabemos lo que pasa, ¿no? 38 años más o menos, pues, claro, eso sucedió 5 años después, con 43 años, ya no había manera. Y yo le ponía las inyecciones en la barriga para que ovulase. Nos sometimos a muchas pruebas para que nosotros mismos pudiéramos tener un hijo, ¿no? Pero, pero no había manera, ¿no? Pero yo contaba con ella, claro. Y entonces pues dijimos, pues nada, pues buscamos ayuda, ¿no? Y entonces fue que se trabajó para que con los óvulos de otra mujer, pues ella pudiera quedarse embarazada, ¿no? Sí. Y bueno, pues felizmente, yo no a esta muchacha, que era una muchacha, que yo llegué a ver accidentalmente una foto de ella, bellísima, además, pues pues le estaré agradecido siempre. No la he conocido nunca personalmente y tampoco tengo intención, no. Pero, pero eternamente agradecido porque tengo a mi lado la maravilla más maravillosa del mundo, que es mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues necesito ayuda, sí, necesito ayuda. Y es luego cuando se cae todo eso, ¿no? Cuando una vez llega el hijo y llega el hijo sano, pues empieza a moverse toda. Detrás de todo esto lo que había eran intrahistorias personales por parte de la madre de mi hijo. Ella no tuvo una infancia bonita, no tuvo una infancia bonita. Digamos que yo tampoco la tuve excesivamente bonita, ¿eh? Pero no padecí las cosas que padeció ella, ¿no? De la sensación de la sensación, no, la vivencia del abandono, la vivencia de que uno de los progenitores, el padre, pues fuese un hombre que no se preocupó nunca de sus hijos. Es Ella era posible una que niña que quería. claro, es posible que ahí, cuando ella ya es mamá por segunda vez, ya con más edad, más conciencia, ya más madura como mujer, se le activa ese abandono que ella sufrió en la infancia. Bueno, yo creo que ella hizo durante años doble vida marital. Por lo tanto, ya esa es una premisa desde el punto de vista de si tú quieres compartir la vida con esta persona o no, era una premisa. Todo esto lo detecto yo posteriormente y porque ella me lo dice, me lo confiesa, ¿no? Me lo confiesa, ¿eh? Las infidelidades y tal, ¿no? Que a mí las infidelidades me traen sin cuidado, de verdad, que es un tema que cuando tú tienes en la jerarquía de intereses cosas más importantes, dices, bueno, pero bueno, pues si esto que me podías haber dicho hace 20 años y cada uno tirar por su camino, no lo has hecho entonces y lo sueltas ahora para machacarme, para hundirme, para matarme de dolor, para robarme a mi hijo, pues no. Ahora así no lo vas a conseguir, porque para mí la jerarquía está en que primero es el amor que yo siento por mi hijo. Y para mí lo importante es que mi hijo necesita a su padre, que mi hijo ama a su padre. Esa es la piedra angular de todo. ¿Y Por lo qué te dio tanto, esa fuerza para no desistir? En toda esta trayectoria, o sea, tú te mantuviste firme, tenías claro que vas a luchar por tu hijo. De hecho, titulaste el bestseller así, Lucho por mi hijo. ¿De dónde sacabas esa fuerza para decir, no me voy a rendir, no me voy a dar por vencido? bueno, esa fuerza la saqué de mi envejecimiento actual. Es el desgaste. Lo vas viviendo hacia adentro. En lugar de reaccionar respondiendo a una agresión que está buscando para privarte de la custodia, para que el juez te niegue la custodia de tu hijo, para tú perder a tu hijo, cuando continuamente hay agresiones, hay provocaciones,
buscando una reacción en ti, pues lo que tienes que hacer es justamente lo contrario. Aplicar la relación inversa. Cuanto más grave era el problema, más en coma ponía yo mis estados de ánimo. Más autista me volvía. Incluso con buen humor, ¿eh? Porque muchas noches de terraza venía a buscarme. Yo buscaba refugio en la terraza porque dentro me venía a buscar en las madrugadas. Me apuntaba con la linterna. Me tiraba de los pelos. Me arañaba. O me apuntaba con su voz en mi oído, una voz de vaho, siniestra, tétrica. Y entonces se alumbraba ella la cara, fantasmal, a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Yo al día siguiente tenía que ir a trabajar. Y entonces yo buscaba refugio en la terraza, y cuando venía a la terraza, había noches que me enamoraba de la luna. Y tenía hasta un punto de humor, porque, bueno, mientras la mujer pues machacaba a la propia luna que yo estaba adorando, pues yo pues igual me estaba imaginando a los hermanos Marx desfilando por allí, o a Julio Iglesias cantando, ¿no? Quiero decir que eran momentos, sí, porque tú necesitabas canalizar toda esa tensión que ibas sufriendo, porque aunque tú eh, te propusieses tener toda la serenidad del mundo, cuando a ti te dicen, eres una mierda de padre, te voy a quitar al hijo, tu hijo no te conocerá, voy a sustituir tu paternidad, otro hombre hará de padre de tu hijo, tu apellido te lo quitaré. Cuando tú oyes todas esas cosas, o te lo tomas con bajándote a ti mismo hasta el fondo y diciendo, bueno, aquí ya hemos tocado fondo, pero no voy a reaccionar, porque es lo que tú quieres. Lo que tú quieres es que yo haga algo que no se debe hacer, que me lleve a la cárcel y yo pierda a mi hijo. Y ese poder mayor, ese amor a mi hijo fue lo que a mí me llevaba a comportarme así. Y en esos momentos donde tú estabas viendo todos esos episodios, aparte de refugiarte internamente en ti, ¿tenías con quien pudieras compartir estas escenas o no? Porque claro, muchas parejas o matrimonios de cara para afuera se ven todo bien, no pasa nada en casa, y luego en casa pues pasa de todo y más. Incluso a veces cosas que uno casi no se puede ni imaginar. No lo compartí porque era inverosímil. Ese es uno de los puntos. Era inverosímil. Segundo, era tan grave la situación que llevarlo a otro lugar, a otras personas, era explicarles todo con mucha profundidad y por lo tanto dañarles también. Dañarles también. Era una forma de dañarles también. Entonces no, lo viví yo y lo canalicé a través de juzgados cuando ya no hubo más remedio, porque yo propuse, cuando yo vi que la situación, que mi hijo estaba sufriendo tanto, propuse un convenio regulador, un mutuo acuerdo, un divorcio de mutuo acuerdo, pero ella se negó en redondo. Ahí es donde, cuando yo le digo, pues entonces tenemos que ir, no me dejas otra salida que la vía contenciosa. Y entonces, en cuanto ya puse esas cartas encima de la mesa, ahí se desplegó totalmente la caza del hombre. Era de huello. Agresiones, pero en toda regla, delante del hijo y sin estar delante del hijo. Sí, sí. ¿Crees que ella podía tener una perturbación psicológica? ¿O era una condición humana? Bueno, mira, condición humana o un problema psicológico, pues yo todavía lo dudo, Patricia, yo todavía lo dudo. Es una persona sumamente inteligente. La madre de mi hijo es una persona muy inteligente, tiene un cerebro muy bien estructurado.
mm, lo digo con toda propiedad, porque 30 años compartiendo vivencias y mucho dolor, pues, y muchos retos, porque yo asistía a sus retos, yo estuve colaborando con su tesina, su tesis doctoral, con su proyecto docente, con la defensa de su proyecto docente, estuve implicado en la propia escritura de su proyecto docente. Quiero decir, fueron muchos años de muchas convivencias y muchas conversaciones y en fin, quiero decir, conozco muy bien su cerebro, ¿no? Eh, bueno, creo que lo conocía bien, ¿no? Luego de ese cerebro fallaron cosas. También una estratagema, una estrategia muy bien establecida que consistía en ocultar a la perfección, una doble vida. Hay personas que se crean una doble vida, una triple vida, eh, eh, basadas en una mentira, y van poniendo mentira sobre mentira, y de esa gran mentira hacen un edificio muy difícil de derribar. Y es ¿Y cómo mentira. digieres el decir, vale, la conoces desde toda una vida, ¿no? Más de 30 años, creías que eran de Claro. una determinada manera y de repente te encuentras con otra persona. ¿Cómo digieres eso? Pues O sea, mira, antes sí, dime, no sé si dime. formulé bien la pregunta, ¿no? El decir, vale, puede ser tu caso o cualquier oyente que nos escuche, ¿vale? Estás en una relación, convives X años con una persona, crees conocerla, y esto vale para hombres o mujeres, ¿vale? Y un día te despiertas y te das cuenta que la persona que tienes delante es una extraña o un extraño. ¿Cómo se digiere eso? Si es que se puede digerir. Bueno, vamos a ver. El aspecto infidelidades, cuando una persona te está diciendo, hace 20 años que te la llevo pegando, entonces lo que te viene automáticamente a la mente es, bueno, pues si no me lo has dicho hace 20 años y me lo dices ahora, estás buscando una cosa muy diferente ahora. Es decir, en ese momento en el que, como decía antes, la jerarquía de sentimientos, la jerarquía de intereses, lo que hay en la balanza, estaba del lado del amor a mi hijo y de lo que mi hijo estaba sufriendo y de la preocupación de que mi hijo tirase hacia adelante de una forma libre, con, con, con un niño que, como eso, como niño, como infancia, tiene sus derechos, tiene sus libertades, tiene derecho a ser él, no contaminado por ninguna mierda de adultos. Cuando tú pones eso en la balanza, lo que haces es decirle, bueno, chapala, pues ve y te tomas algo y te das una vuelta con quien tú quieras. A mí eso ya no me perjudica. Quizás hace 20 años, si me dices que estoy siendo infiel, pues, hombre, pues mujeres a mujeres también les he gustado. Yo quiero decir que podríamos haber rehecho la vida a cada uno por nuestra cuenta, ¿no? No ahora. La pregunta era, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora que llega nuestro hijo? Un hijo precioso. ¿Por qué después de tanto sufrimiento? ¿Por qué después de superar tantos retos? ¿Por qué a nuestra edad ahora vienes a romperlo todo? Por lo tanto, estaba muy clara la respuesta. Esa provocación que tú le quieres hacer tan grande, de carácter sexual, a mí no me afecta, en absoluto, en absoluto. Entonces, bueno, en alguna secuencia del libro, lo digo así de gráfico, la noche que mi chaval sufrió un bruxismo terrible, terrible, terrible. Aquella noche fui a la habitación de ella y ahí sí que le dije una sentencia. Le dije, tú has necesitado ayuda de otra mujer para tener un hijo. Tú has tenido este hijo maravilloso. ¿Qué le estás cobrando tú a este niño? ¿Qué le estás cobrando tú a este niño?
el daño que le estás provocando. Y acabé diciéndole, si a mi hijo le pasa algo, no me importa nada de tu vida ni de tu muerte. Esas fueron las únicas palabras contundentes que yo dije en todo ese proceso. Fue una noche de desesperación. Yo no podía seguir viendo aquello que estaba viendo aquella madrugada, que había tenido toda una precuela, una serie de sucesos anteriores que habían ido preparando todo esto y ya el niño había entrado en una especie de, pues claro, mi hijo me quiere, pero al mismo tiempo tenía la orden de no amarme. Me rechazaba, pero me amaba. Entonces, ahí se produce una eclosión de sentimientos contradictorios que le producen al niño esa crisis de bruxismo mortal, mortal. Y allí es donde digo que esa noche sí me la arranqué del pecho. Ya no la amaba, pero aquella noche me la arranqué del pecho. No sé si estoy respondiendo a la pregunta que tú me has hecho, Sí, de totalmente, cómo totalmente. reaccionas. Me estabas haciendo pensar el decir, wow, a pesar de todo, todas las escenas y bueno, las que comentas más detalladamente, has tenido la fuerza de luchar, luchar, luchar hasta decir, bueno, hoy tu hijo tiene 12 años, ¿verdad? 12 12. años, tiene 12 años, ¿no? El decir, nos comentabas antes que está ahí contigo, es decir, es una historia de éxito total, a mí me ha impactado mucho, también me ha hecho reflexionar mucho, decir, vale, has sido un hombre valiente a pesar de todo lo que has vivido y todo lo que has tenido que interiorizar, porque cuando te pregunté antes, podías compartirlo cuando estabas viviendo esas escenas. Es verdad, contárselo a otra persona es también dañar a los sentimientos de la otra persona, sobre todo si son personas cercanas, ¿no? O sea, de alguna manera las personas cercanas también acaban sufriendo. Y has superado todo esto. Y ahora sí tengo una pregunta que sí que me llama la atención, es, ¿qué le dirías tú a todos esos padres o madres que abandonan a sus hijos? Y no por circunstancias de fuerza mayor o de causa mayor, sino literalmente. Te ha saltado un poco tu voz. ¿Has dicho que maltratan o que aman a sus hijos? No, no, que abandonan. ¿Qué les dirías tú a los padres o madres que abandonan a sus hijos? Que es decir, tras una separación o un divorcio, abandonan a sus hijos. Mira, yo Ya, sí, en una de las consultas en las que estuve con uno de mis abogados, porque yo no podía hacer de abogado de mí mismo, porque era mezclarlo todo. Era meter ahí todos los elementos subjetivos, todo el sufrimiento en una defensa jurídica, en una defensa judicial. Entonces, contraté a un abogado. Y este hombre me dijo, eh, yo te pongo encima de la mesa algo que sucede cada día. Y es que hay muchos hombres que cuando se encuentran con una mujer, él me hablaba de hombres, claro, porque su cliente era un hombre y estaba viviéndolo desde esa perspectiva. ¿Eh? Dice, yo conozco muchos casos, he llevado casos de hombres en los que se han encontrado en situaciones en las que la mujer se ha querido quedar con el niño, ella les ha puesto muchos impedimentos a él de todo tipo, eh, y al final muchos de esos hombres han abandonado, han abandonado. Y yo le dije, yo no soy ninguno de esos, yo no abandono, porque amo a mi hijo, porque amo a mi hijo, es que, pero no es por mí, es que mi hijo tiene derecho a ser amado por su padre. Mi hijo tiene derecho a ser amado por su padre. Mi hijo tiene derecho a amar a su padre. Por lo tanto, no renuncio a eso. Entonces, ponerme en la piel, yendo a tu pregunta, de qué le diría a madres o padres que abandonan a sus hijos,
No puedo hacerlo, Patricia. Me tienes que disculpar. Porque eso forma parte del fuero interno, de la vivencia particularísima que vive cada persona. Entonces, hombre, realmente es antinatural, ¿no?, que una madre o un padre abandonen a un ser a quien han dado vida y es un ser que te necesita. Entonces, claro que les diría que no lo hagan. Claro que les diría que no lo hagan. Pero no pretendo dar lecciones a nadie. En cualquier caso, ilustrar una experiencia vivida que ha valido la pena, porque ese amar a tu hijo, pues ha significado que mi hijo ame a su madre y ame a su padre. Ha significado que él está poco contaminado de emociones negativas en ese sentido. Y entonces, yo creo que esa es la mejor lección. Y entonces me remonto a lo importante que fue cuando finalmente se produce, yo salgo del domicilio familiar por orden judicial y hay una atribución de custodias por parte del juez. Para mí fue muy importante, ya los primeros días mi hijo dio un giro muy importante. Todo aquel rechazo se convirtió en abrazos de él hacia mí, en besos de él hacia mí. Y entonces por las noches me decía, dormíamos juntos en una cama de matrimonio grande, papá, explícame cuentos de Asterix y de Obelix. Y yo le explicaba cuentos de Asterix y Obelix, del Barrigón, ¿eh? Y yo hacía de Barrigón, y él hacía de Asterix, o de los 7 enanitos, subiéndole por su pecho y cada uno diciéndole una cosa. O acariciándole con mi barbaza, imitando la voz de Félix Rodríguez de la Fuente, aquel naturalista médico, que era médico, aquella voz de montaña apasionada, aquella voz de monte, de bosque adentro, ¿no?, que nos tenía a todos cautivados cuando éramos jovencitos, éramos niños, que amaba tanto a los lobos. Pues él me decía, papá, dame con la barba en la espalda, ¿no?, antes de dormir. Y se quedaba dormido así, ¿eh?, mientras le iba imitando las voces de Félix Rodríguez de la Fuente. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Esos detalles de afecto, de cariño, de amor, de querer verlo crecer, hacernos un hombre cabal, un hombre serio, un hombre honesto. Eso es lo más importante. Nos escriben por el chat, siempre gana el amor, aunque cueste. Y así es, Claro que bueno, en sí. tu caso sí es así. Ha ganado el amor. Recomiendo, bueno, a todos los que estáis ahora en directo y a los que vean esta entrevista en indiferido, que adquieran tu libro, independientemente que estén en una situación similar o no. Creo que es una lección para todos, porque es una historia, bueno, que marca muchos episodios importantes que, bueno, a mí me han hecho reflexionar, ¿no? El hecho de decir, wow, nos siguen escribiendo por el chat, a ver qué leo. Si solo reflexionar ante nuestra propia vida es ir hacia adentro y hacerse consciente de la sombra y luces y alumbrar la oscuridad para tomar buenas decisiones sin hacernos daño ni a los demás. Efectivamente, Lirio. Pues eso, que es un libro que nos hace reflexionar. Está por ahí, nos quiere saludar. ¿Sí? ¿No? ¿Perdón? Ah, pensé que tenías ahí por ahí a tu hijo. No, es que... Sí, Pau, ven, que vas a saludar aquí Es a... el gran protagonista. Saluda aquí a... Viene despeinado, es la moda, es la moda. Eso. Hola, Hola, hola. ¿Qué tal estás? ¿qué tal? Bien, ¿y Hoy vosotros? has sido el gran protagonista. Gracias a ti. Tu papi es bestseller. Mira, tengo aquí su libro, Lucho por mi hijo. Este eres tú de pequeñito, ¿verdad? Ah, sí, soy yo. Estás guapísimo, pero veo que creces y sigues cada día más guapo. Gracias.
Diré, tú también. Tú también. Tú más, tú más, tú más. Yo siempre le digo que cuando le digan guapo, que tiene que saber corresponder. Pues tú también. No, pues está bien, claro que sí, está bien que acepte sus halagos. No te robamos más a papi. 3 minutitos y te lo devuelvo. Vale. Vale. Buenas noches, ¿no? Mm. Buenas noches. Un Es abrazo tímido. Bueno, fuerte. es un gran conversador, pero bueno, así de entrada, pues siempre guarda esas formas, ¿no? De ser cauto, de ser Claro, te estaba yo sencillo, echando humilde. menos, pero ¿qué hace mi papi ahí todavía conectado? No sé si Bueno, hay no sé alguna. cuánto tiempo llevamos, no sé si me he excedido, no sé si me he extralimitado Bueno, en... yo estaría horas hablando contigo, así que yo, porque tengo ahí el reloj que si no ni cuenta me doy. Para mí ha sido un ratito, pero sí, llevamos una horita, casi una hora. A lo mejor quieres compartir algo más antes de que nos despidamos acerca del libro. Bueno, pues O algo tuyo. en, en- en el libro lo que hago es, lo que explica el libro es una historia dura, pero tan bonita como dura, porque es verdad que la mayor satisfacción que se obtiene en la vida, en todos los ámbitos, es la de ese premio que queda con uno mismo cuando superas dificultades y cuanto más grandes son las dificultades, cuando lo superas, mayor es la satisfacción, ¿no? Entonces, el libro lo que tiene es una vivencia propia eh, que puede ilustrar a muchas personas, puede dar herramientas a muchas personas de cómo yo viví aquella situación, cómo yo conduje aquella situación, hablando además de un hecho real muy duro y un poco, como decía al inicio de todo, contracorriente, ¿no? Porque es verdad que hoy eh, eh, es lamentable, es muy duro escuchar noticias de maltrato a las mujeres, ¿no? Es realmente duro. Pero también los hay hacia los hombres y no afloran tanto, ¿no? Esta es una experiencia en ese sentido que yo he querido explicar. ¿M? Y la he querido explicar respetando a la madre de mi hijo. Y eso es lo importante, ¿no? Por eso digo que es una historia bonita en ese sentido, en el aspecto humano. En el aspecto humano. La pareja ya no funcionará, ya hace ya mucho tiempo que dejó de funcionar cuando se rompió y ya no funcionará nunca más esa pareja, pero sí que es importante que sepamos luego ver con perspectiva si ha valido la pena o no, porque tenemos un chaval que es cojonudo y que ha subido con una mente limpia, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. El libro lo que tiene es esa vivencia. Una vivencia más, vivencias a veces duras, como tantas personas tienen vivencias duras, ¿no? Esta es una más, esta es una más. Y agradecido quedo a todas las personas que, por supuesto, nos han estado Y escuchando, las viendo. personas que quieran contactar contigo, ¿cuáles son los medios por los que te pueden contactar? Facebook, Instagram. Facebook e Instagram. Yo soy un hombre soy bastante analfabeto, bastante ignorante en materia de redes sociales, de manejos. Yo soy un hombre de, de introversión, de crearme el mundo de la escritura muchas veces a mano. A veces prescindo incluso hasta del propio ordenador, ¿no? Pero sí, se me puede localizar por Facebook, se me puede localizar en Instagram y si alguien luego pues quiere, aparte del público, pues contactar por el Messenger, pues lo puede hacer o por el WhatsApp. Eso, eso es, eh, eso es perfectamente viable. Vale, esto te lo comento porque habrá personas que lean el libro a posteriori y bueno, pues a veces sí que surgen preguntas a lo mejor o uno mismo se cuestiona cosas o personas que incluso hayan podido estar viviendo algo muy similar a tu historia y nunca le hayan puesto nombre.
¿vale? Porque claro, o sea, si te confrontas con algo, pues normal, acabas a lo mejor conociendo las definiciones, qué es lo que me está pasando, ¿vale? ¿Qué es SAP, tal? Ahora ya se pueden llevar una idea. Y sé que muchas personas verán esta entrevista a posteriori, ¿vale? En el momento que, pues que puedan, que estén en sus casas, un momento tranquilo. Y por eso te lo preguntaba, ¿vale? Porque tener a alguien de referente, pues a veces está bien, ¿vale? Saber de decir, oye, no soy el único al que le puede estar pasando esto, o la única, pero es verdad lo que decías, se escucha más maltrato hacia la mujer que hacia el hombre, pero en realidad existen ambas cosas. Eh, bueno, tú eres una historia, un personaje valiente, luchador, creo que un hombre muy sabio, empoderado, muy, muy, muy humilde, porque sé que eres mucho más de lo que muestras aquí. O sea, para mí en las redes sociales te defiendes muy bien, así que tengo que contradecirte un poco porque te superas cada día y así es como es, ¿no? Todos no nacemos aprendidos, sino que vamos aprendiendo. Y las redes sociales es simplemente un medio más para poder comunicar unos con otros, sobre todo en la distancia, pero lo dicho, para mí es un placer haberte conocido, que nuestros caminos se hayan cruzado. Ha sido un placer, vamos, leer el libro y me lo volveré a leer porque creo que tiene mucho aprendizaje. Aparte de la historia, es decir, es una historia para mí de superación, de decir, a veces nos pasan cosas y pensamos, bueno, me rindo. No, perdona, hay historias más duras y personajes que no se han rendido y para mí tú eres ese ejemplo, ¿no? Es decir, la próxima vez que la vida me confronte con algo voy a decir, ¿realmente me voy a rendir aquí o no? Y la respuesta ya la tengo, no, pero sí que voy a tener ahí un referente de decir, no importa lo que te presente la vida, sino lo que haces con ello. Así que, bueno, te agradezco en el alma que hayas compartido con nosotros esta hora. Sé que tienes ahí al niño que va a querer disfrutar de su papá, jugar con él, que le cuentes cuentos, charlar, disfrutar del fin de semana. Y por eso más todavía valoro que te hayas tomado igualmente este momento para compartir conmigo y con toda la audiencia y sobre todo de hablarnos de tu libro. Claro que hay cosas que me gustaría decirte más, pero digo yo, no puedo revelar todo, sino ya no tiene la gracia que se lee en el libro. Así Dilo, que dilo, no, no hay a problema, no hay todos problema. los oyentes, sí, bueno, algunas preguntas ya te las he hecho por privado porque, bueno, sabes que me he hecho varias anotaciones acerca del libro para no perderme detalle. Pero bueno, empiezas en el libro contando la historia de Román y, y Aquinita y Aquina, o sea, son tres mujeres No, con el mismo nombre, es punto importante, ¿vale? Porque también esa parte la he tenido que volver a leer, decir, a ver, es una mujer, son dos mujeres, no, son tres mujeres con el mismo nombre. Y bueno, a mí me ha hecho reflexionar mucho el pensar, vale, hay patrones que se están repitiendo de generación en generación, pero sé que eso ya se iría a otro tema que probablemente te lo proponga, pero ya para otra entrevista, porque sí que es verdad que al leer tu libro, para mí todo el tema transgeneracional, me dedico también a hacer árboles genealógicos, a conocer la historia que hay ahí detrás, ¿no? Y bueno, el que coincidan los nombres, habría que ver a lo mejor las fechas, son patrones que se repitan en el caso cuando nace tu hijo, es decir, es un proyecto que se acaba o es un proyecto que comienza, o sea, o es un programa que se activa, ¿no? O sea, daría mucha cuestión, por eso te digo que, o sea, yo podría estar aquí horas hablando contigo, pero bueno, esto, podríamos estar días hablando porque hay aspectos como este tan importante que tú comentas, transgeneracional, ¿no? Efectivamente, estas tres mujeres que se llaman Aquina, ¿no? Que aparecen en la obra, que son la intrahistoria, ¿eh? Es la precuela que marca el inicio de una infancia que es la de mi exmujer. Entonces, el rol del padre, el rol de los antecesores, ¿no? Que marcan luego una serie de comportamientos en lo que se refiere a la relación con los hijos, ¿no? Es interesante también luego los aspectos tratados a nivel de informes psicológicos en los que hicimos por tema de tribunales, por tema de tribunales, porque claro,
la madre de mi chaval, pues negaba mi capacitación como padre para ejercer de padre, me estaba negando mi capacitación. Y entonces digo, bueno, no te preocupes, que vamos a solicitar de un organismo público un test psicológico, ¿no? Que salió bien ella y yo, por eso que comentabas antes, es condición humana o una cuestión enfermiza, psicológica, mental. Pues yo dudo, aún no lo tengo resuelto ese aspecto en cuanto a mi exmujer, ¿no? Pero sí hay aspectos muy interesantes en lo que ella manifiesta a su propio psicólogo para presentar un informe favorable de ella en tribunales, ¿no? Y eso tiene vinculación con las 3 mujeres llamadas Aquina. Tiene vinculación con el hombre que aparece en aquel contexto, con los 2 hombres que aparecen en aquel contexto, ¿no? En el inicio de la historia. Y bueno, pues, en fin, sí, tú ya sabes que puedes contar conmigo cada vez que tú quieras. Paco, hacemos un rato de Instagram, invitamos a todos nuestros amigos, amigas a participar y echamos un rato de conversación. Eso cuando tú quieras. Vale, será para mí un placer. Solo antes de despedirme me gustaría leer lo que pone en el chat. Saludos y felicitaciones desde México. Un gran abrazo y excelente conversación. Muchísimas gracias, Pati. Luego nos escriben, eres un padrazo, te están llamando. Claro que sí, ahí concuerdo yo también, que sí. Y bueno, ya han pasado algunos mensajes que no me ha dado tiempo a leer por aquí. Así que bueno, de todas formas, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. A mí me encantaría volver a tener un ratito live en Instagram contigo. Sé que conversación no nos falta, pero sí es verdad que no te quiero robar más tiempo con tu hijo. Bueno, las despedidas no me gustan, ya lo sabes también. Así que te doy la Bueno, última palabra antes de que nos no, 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 despidamos. no. No me has robado ningún tiempo, para mí ha sido un placer, eh, en fin, compartir contigo este programa, esta temática con los amigos del foro. Ha sido para mí un placer. El agradecido, como te he dicho antes, soy yo, a ti y a todas las personas que hoy nos están escuchando, nos han escuchado, ¿no? Por lo tanto, Patricia, con absoluta naturalidad, tú, siempre que quieras, me dices, oye, vamos a hablar un rato en Instagram, vamos a hablar de una temática. Por ejemplo, nos ha quedado por hablar de esto. Y hablamos de eso. Perfecto. Sí, hay algo más que quiero comentar. Tu libro todavía está disponible en Kindle, en Amazon. O sea, todas las personas que quieran adquirir el libro lo pueden hacer en Amazon, en el Kindle. Yo ves que ya tengo el mío aquí. Y comentarles también, todavía tiene un precio especial, ¿verdad? Sí, sí, he querido, no me preocupaba de ello, no. He querido mantener el precio de salida de aquel un precio simbólico para lanzarlo al mercado de 0,85 euros y 0,99 dólares. Y ya en noviembre, a últimos de noviembre, pues lo lanzo en formato papel a un precio de mercado ya, un precio de mercado normal, lógico, y el Kindle también subirá de precio, pero eso será en noviembre. Por lo tanto, quien quiera ahora echarle una ojeada por unos céntimos, pues lo puede hacer bien. Claro que sí, que aprovechen ahora el mes de octubre para adquirir tu libro, que de verdad que lo recomiendo al 100%. Muchas gracias, Y Patricia. bueno, también contaros que estará próximamente también disponible en catalán, ¿sí? También el También. proyecto, así que las personas que quieran, pues que se lean ahora la versión en castellano y luego podrán hacerla en catalán. Así pues se lo pueden leer 2 veces. No es la primera vez que leo un libro en varios idiomas y cuando leemos un libro por segunda vez refuerza un poco la historia, ¿no? Es decir, a veces se nos escapan detalles de los que no nos hemos dado cuenta y al leer un libro por segunda vez, pues también nos hace reflexionar sobre otras cosas y esos pequeños detalles que en la primera lectura se pudieron escapar, pues como que se refuerzan con la segunda lectura. Sin más, te mando Así un es. abrazo fuerte, fuerte desde Igualmente, Suiza. Patricia.
Será un placer Un estar abrazo, nuevamente por un aquí. abrazo, un abrazo de esos te envío, de esos que contienen dentro todos los afectos. Y dale un abrazo también fuerte a tu hijo. Muchísimas Por gracias que se supuesto. haya atrevido a saludarnos. Bueno, ha sido un momento muy, muy especial esos segundos que nos ha Muchas dedicado. gracias. Os Así está que, escuchando, se está escuchando. vale, pues Saluda eso. tú Y este también. beso también para tu hijo, que se lo merece. Gracias. Un Saluda saludo. también a tu familia, Patricia. Se lo Gracias a diré. todos los amigos y amigas que han estado escuchando el programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.